Buenos días. Bueno, vamos a empezar este podcast porque me interesa mucho las tendencias de reclutamiento que deberíamos gestionar, sobre todo en las empresas de hoy, ¿no? Y una de estas tendencias de reclutamiento que investigué y me parece fabulosa es el Employer Centricity. Bueno, se basa básicamente que está centrado en el empleado o en el posible postulante. Bueno, se trata de priorizar al colaborador con políticas que se amalgamen a su gestión de talento, con el fin de aumentar la satisfacción del empleado y de la empresa. Entonces, básicamente se enfoca no solamente en encontrar las competencias pertinentes para nuestra empresa, sino también en encontrar cuáles son esos talentos y cuáles son esas aportaciones que ese postulante va a tener en mi empresa, pero con el fin, con otra perspectiva, no solamente con el fin de hacerme tener muchos más réditos como empresa, sino también que me pueda aportar mucho más en el clima laboral y que sea una persona mucho más abierta, que tenga más cobertura con los otros colaboradores que están dentro de mi empresa, para que el clima laboral emerja con mucha más facilidad. Bueno, por lo que pude investigar, se enfoca mucho en el ROI, que es el retorno de inversión. Eso quiere decir que son talentos que ya de por sí vienen muy bien preparados, conocen muy bien de sus temas. Entonces, va a ser una inversión y no va a ser un gasto para mi empresa, porque bueno, les voy a gestionar mucho más el tema de, no necesito tanto inculcarles la posibilidad de que estudien o que crezcan profesionalmente, sino que ya lo tienen implícito en su ser. Estudia mucho más a fondo las cualidades y ventajas que tiene algún candidato sobre otros y cuál es el porcentaje de inversión de la empresa, el cual va a hacer que emerja mucho más y tenga mucho más réditos, porque va a ser eso, una inversión, no va a tener un gasto en sí sobre el colaborador. La ecuación de esta tendencia de reclutamiento se basa en talentos felices, clientes felices. Sabemos que si, bueno, tenemos un empleado feliz, un colaborador contento con la empresa, con el clima laboral, con su jefe, con las políticas que tiene, los valores y la visión de la empresa, va a tener una atención al cliente mucho más próspera. Vamos a tener un cliente feliz y eso va a hacer que se haga este networking de boca a boca y vamos a tener muchas más aperturas de clientes dentro de nuestra colaboración. Como talento humano, debemos ser un marco de referencia para la competitividad en reclutamiento. El tener formas de reclutamiento que busquen potencializar y encontrar competencias que sean adaptables a nuestra organización es total. O sea, el enfoque que debemos tomar nosotros es tener un reclutamiento mucho más a la vanguardia, no el antiguo que poníamos el cartelito en los periódicos y esperábamos a que alguien nos llamara, sino tener una interacción mucho más abierta con estas nuevas generaciones, ¿no? Como es la Z, como es los millennials, los centennials, tener una colaboración mucho más focal con ellos, haciéndonos partícipes en las redes sociales, en todo este ámbito que ellos utilizan tan abiertamente. Pero bueno, la prioridad es encontrar formas de reclutamiento que apelen al movimiento social, lo que les acabo de mencionar, o sea, el tener una apertura total en redes sociales, no tenerle miedo a explorar nuevas situaciones con el ámbito y con el fin de tener talentos potenciales que tengan ideas nuevas, que nos puedan colaborar con formas distintas de pensar, que lleguen a traer una bocanada de aire fresco a nuestra colaboración y a nuestra empresa. El word of mouth, que bueno, no solamente aplica en el marketing, también está enfocado a la captación de ventas y clientes, que eso ya lo conocemos, también lo podemos enfocar en el ámbito del reclutamiento y de ahí parte la idea de desear trabajar con algunas compañías por el boca a boca que esto genera. Entonces, si lo vamos a ver así, ¿quién no quiere trabajar con Coca-Cola, por ejemplo? ¿O quién no quisiera trabajar en Nestlé o en Google, si lo vamos a ver más allá? Y es gracias a este word of mouth, que es el boca a boca. ¿Por qué? Porque desde los empleados, desde el nivel de reclutamiento, pongámoslo así, desde el nivel de como postulación, sabemos que son empresas no solamente muy buenas en temas laborales, porque se apegan mucho a las normas, sino también
en el tema de cómo uno se siente, del clima laboral, de cómo lo tratan. Entonces, todo esto genera una apertura mucho más en ambientes laborales y son empresas que son muy competitivas en el ámbito del reclutamiento. No seleccionan a cualquier persona, no hacen postulación, bueno, no hacen esta apertura de reclutamiento para todo el mundo, sino son como sectores muy específicos y seleccionan a personas muy específicas con perfiles demasiado como pegados, poder decirlo así, a sus políticas, a sus valores, a sus necesidades, y son personas solamente muy selectivas, son empresas demasiado selectivas. Por esto mismo son tan deseables como nosotros, como desde la parte de postulantes, desearíamos trabajar ahí, porque se enfocan en lo que estábamos hablando desde el inicio, en el employer centricity, que está centrado totalmente en el empleado. O sea, la colaboración, el seguimiento, la apertura que tienen entre la corporación, la organización, con el otro lado, el otro perfil, que son los colaboradores, no es una brecha tan ancha. O sea, son milímetros para que usted pueda tener una apertura, para tener ideas, para tener una colaboración muy directa con la empresa en sí. Para mí es importante el tener no solamente nuevas ideas y nuevas tendencias, no solo en el reclutamiento. Bueno, en la vida en general uno debería tener ideas innovadoras para salir un poco de la monotonía. Pero la tendencia de reclutamiento, como en colaboración, como empresas, hay que empezar a buscar nuevas formas de llamar la atención como empresa, como organización, para que otras personas, otras generaciones, nuevos profesionales deseen trabajar con nosotros. No quedarnos simplemente en lo que ya se conoce como el periódico, como el poner solamente en portales, ciertos portales, las vacantes, sino estas nuevas ferias de empleo 360 que se aperturaron desde la pandemia son una gran brecha, son un gran ambiente para conocer muchas más cosas, porque como colaboración, como empresa, como organización, creemos que ya nuestra empresa llega a un tope y de ahí no vamos a surgir. Pero conocemos tal vez personas en estas ferias de empleo, podemos conocer personas que tienen unas ideas asombrosas, que si las contratamos, que si las incorporamos a nuestra empresa, van a tener una brecha como un cambio, van a tener unas ideas demasiado frescas que van a dejarnos salir de la zona de confort en la que estuvimos en algún momento, y vamos a ver que nuestra empresa no va a tener un techo, jamás va a tener un techo si nos ponemos en la búsqueda ardua de encontrar gente que tenga esa idea de exploración totalmente habilitada en su ser. Entonces, yo les invito a encontrar nuevas tendencias de reclutamiento, las cuales son muy necesarias como para salir de la zona de confort y un poco salir de la monotonía, de tener estas como entrevistas y tener estos ámbitos de selección un poco quedados en el pasado, y poder empezar a expandirnos un poco más, a conocer, bueno, hasta dónde podemos llegar, qué más trae la tecnología, qué más trae la innovación, porque hay muchas técnicas, pero bueno, me centré en esta porque me pareció totalmente salida de forma, más que todo en Centroamérica y Suramérica, que somos países tan retrasados en la forma de manejar este tipo de reclutamiento y selección con los empleados. Entonces, posiblemente esto ya está implementado hace muchísimos años en Europa y en países un poco más avanzados que nosotros, pero sí es hora de empezar a encontrar maneras de hacer que nuestra empresa salga un poco de esa zona de confort y empiece a ser conocida desde lo más básico, que es el querer trabajar ahí, para posiblemente desde ese ámbito empezar a tener una nueva apertura y crear este word of mouth que estábamos hablando, para que también tengamos clientes felices y tengamos una expansión tanto en clientes como en colaboradores felices.